Adelante, comenzamos con la presentación de la serie Periodismo de lo Posible. Buenas tardes a todas y todos, bienvenidas, bienvenidos a esta presentación, este lanzamiento de la serie Periodismo de lo Posible, historias desde los territorios. Estamos con mucha emoción, muy contentos, contentas con este día, con esta semana, la publicación del primer episodio, que ha implicado muchísimo trabajo, muchísimo tiempo. Periodismo de lo Posible, historias desde los territorios, es una serie de 12 podcasts que estaremos publicando semanalmente. Todos los días lunes vamos a publicar y nos pueden encontrar en las diferentes redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube, Spotify, Instagram y bueno, muchas otras más. Cada quien encontrará la mejor manera y la que le quede mejor para poder escuchar los episodios. Pero más allá de la serie de 12 podcasts, Periodismo de lo Posible es también un proceso colectivo de investigación periodística, de formación y de producción radiofónica, que fue convocado y organizado por Redes AC, Ojo de Agua, Quinto Elemento y La Sandía Digital. Es un proceso que lleva más de un año de trabajo, de compromiso, de colaboración. Los 12 podcasts están realizados por periodistas y productores de radios comunitarias, por personas comprometidas con las luchas sociales que narran historias de defensa del territorio y de identidad desde las victorias. Es una iniciativa que busca que sean las propias comunidades quienes cuenten sus historias desde lo posible. Para nosotras y nosotros, narrar historias es una forma de resistir, de hacer memoria, de compartir y de construir las formas en las que queremos vivir. Estas 12 historias que disputan las narrativas del terror desde la esperanza se realizaron en Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sonora y Tlaxcala. Y está hecha para que todas las personas escuchen las historias de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, que sostienen la lucha y para que estos podcasts puedan florecer en nuevas resistencias. Porque, como dice Tania, al final del primer episodio de esta serie, lo que queremos es que el fuego de nuestra historia de lo posible nunca se apague y que contagie a más territorios. Durante esta hora y media de presentación vamos a estar compartiendo con ustedes e iremos conversando con gran parte de este enorme equipo de trabajo sobre cómo ha sido este proceso. Y quisiera invitar en primer lugar a Marcela Turati, de Quinto Elemento, que nos cuente un poco qué tiene, digamos, de especial, qué es eso que hace diferente o cuál es esa intención particular que atraviesa toda esta serie y todo este proceso, como dijimos, de investigación, formación y producción. Hola, pues muchas gracias y buenas tardes a todos y qué gusto que estén acá en nuestra inauguración formal de esta serie. Bueno, pues Periodismo de lo Posible no es una serie o un podcast más. Pensamos que desde el principio le pusimos esta idea de hablar desde lo que se logró, desde lo que causa, puede ayudar a documentar la esperanza, desde las victorias colectivas, y ese ya en sí es diferente a muchas historias. No se queda en la denuncia de lo que pasó, del despojo, sino que desde el principio lo que buscamos cuando nos juntamos las diferentes organizaciones y personas que lo hacemos era que este trabajo, que esta serie sea contada una desde las propias comunidades, ¿no? Que sea gente cercana, periodistas cercanos a las comunidades o que formen parte de las comunidades. La otra es esto, que las historias tuvieran esto, quizás esta receta, que nos cuenten cómo hicieron, cómo fue, qué hay detrás, las tras bambalinas, detrás de esa victoria, de ese logro comunitario, para disputar la narrativa de la pura derrota, ¿no?
Eso fue por un lado. Y bueno, pues hacerlo pues de alguna manera como intercambiando saberes, aprendiendo unos de otros y tratando, pues no sé, de que esté contada de una manera distinta, de una manera que no sea como el discurso político, como el comunicado de prensa, ¿no? Sino que sea contada a través de historias, historias que emocionen, historias que acerquen a la gente, con protagonistas, con escenas, con relatos y tratar de reconstruir y de reportear para reconstruir cómo ocurrieron estos hechos, ¿no? Entonces, también, además de que eh, es, tiene toda esta idea, pues es muy bello. Nosotras así lo sentimos, nos sentimos como muy felices. Es un podcast que con narraciones que llegan a emocionar, que queremos que inspiren y que ayuden a documentar la esperanza y que otras movimientos, comunidades en resistencia puedan ahí beber, encontrar este yacimiento de esperanza, encontrar alguna cosa que les genere, que les inspire de estas luchas que estos 12 capítulos van a ir narrando. Muchísimas gracias, Marcela. De eso, esa es como la intención que ha nutrido esta serie. Y me gustaría que podamos platicar también con dos de estas historias, con quienes han estado detrás en las bambalinas de dos de estas historias. Entonces, por favor, si me apoyan con uno de los videos promocionales para irnos entrando en este universo de los relatos. Me gustaría entonces conversar ahora con dos de las historias, con los compañeros de Beisavi, radialistas comunitarios de Yucuiti, de Oaxaca, que van a presentar la historia de mujeres construyendo comunidad, y con los compañeros de Radio Chololan desde Puebla, desde Cholula, que presentan esta historia llamada Cuando el campo se planta frente al despojo de tierra y agua. Bienvenidas, bienvenidos. Eric, Jesús. Sí, hola, Elo, hola a todo el equipo de Periodismo de lo Posible. Hola, hola, Eric. Hola, Jesús. Bienvenido Hola, también. buenas tardes a todos y todas. Muy bien. Una probadita para que las personas que nos están escuchando ir como alimentando la curiosidad y las ganas de escuchar. ¿De qué tratan? ¿Qué vamos a escuchar en sus episodios? Si quieres, Eric, empezamos contigo. Claro, pues estamos antes que nada muy emocionados porque esta serie de podcast pues está ya en curso. Contar historias no es tan sencillo, sin embargo creemos que justamente alienta las posibilidades de poder seguir existiendo como pueblos. Y bueno, desde Chololan, aquí en Cholula, en el estado de Puebla, justo tenemos esta historia que se titula Cuando el campo se planta frente al despojo de agua y tierra. Esta es una historia que está construida a través de dos relatos. El primer relato está trazado sobre el ejemplo de una organización social exitosa en 2012, cuando la comunidad de Tlaxcalancingo, uno de los 7 pueblos que componen el municipio de San Andrés Cholula, salió a defender un terreno de uso comunal, una fracción de tierras, 16,000 metros cuadrados aproximadamente, que siempre se ha destinado para el deporte local, para realizar nuestras fiestas patronales, nuestra fiesta de la Virgen de los Remedios, y también una feria que nosotros le llamamos la Feria del Nopal, que ya lleva 27 años, puesto que somos una comunidad productora de nopal. ¿Cuál fue la amenaza? La amenaza es que el Estado intentó expropiar este predio con la finalidad de concesionárselo a una empresa española durante 30 años para construir un centro de activación física.
Y desde luego, pues esto implicaba que por el primer momento este espacio comunal se perdiera, que la gente de la comunidad ya no pudiera acceder de manera libre porque tendría que pagar el acceso. Y por otro lado, como iba a traer albercas y una cantidad grande de personas que pudieran pagar sus membresías para asistir a este centro de activación física, pues iba a haber un consumo desmedido de agua en una comunidad a donde todavía se siembra no solamente el nopal, sino también la milpa o el maíz. Con esta experiencia de despojo, nos dimos cuenta de dos cosas. Una de ellas fue la capacidad de organización que tenemos como población cuando nos sentimos amenazados. A pesar de tener amenazas como las que sabemos que suceden en muchos países, no nada más en México, de la represión con la policía, no importaba, y eso es parte de lo que se narra también en esta historia de cómo la comunidad, a pesar de tener miedo, sale a la calle, resguarda por las noches con fogatas el campo con la finalidad de que no entre la maquinaria y de que no sea inaugurado o inaugurada esta obra. Y la segunda que pudimos ver, la segunda problemática que pudimos notar con esta lucha fue que tanto el Estado como las empresas buscan estas zonas o esta comunidad en esta zona de San Andrés Cholula porque hay un buen nivel de abastecimiento de agua, ya que somos una de las comunidades que estamos abajo de toda la región cholulteca, entonces hay una concentración de agua de lluvia por estos lugares. Y el segundo relato se trata de una historia a donde nos unimos ya los 7 pueblos de San Andrés Cholula y hacemos frente a toda la invasión inmobiliaria que pues ha venido justo especulando con la tierra y con el agua para el negocio inmobiliario. Y donde se ha sustituido una gran parte del territorio de San Andrés Cholula. Se habla de que aproximadamente es el 50% del municipio que ha absorbido ya fraccionamientos de lujo, residencias, centros comerciales de marcas internacionales, industrias, para asentarse en este municipio justo por el tema del agua. Y esto que ha traído a las comunidades ha traído una expulsión casi silenciosa porque se han encarecido los impuestos. Hay gente que incluso ha tenido que vender ya sus tierras porque ya no puede pagar esos impuestos tan altos, ¿no? Con la llamada plusvalía o con el llamado desarrollo que han traído pues estas amenazas inmobiliarias. Y bueno, en esta unidad con los 7 pueblos, actualmente nos encontramos trabajando en un nuevo proyecto de ordenamiento territorial. Esto por obligación, ahora por obligación del gobierno municipal, puesto que ganamos un amparo a donde se le obliga al Estado y al ayuntamiento a realizar una consulta indígena, a donde nosotros los pueblos podamos participar en ella diciendo cómo queremos vivir en los próximos años. Y estamos planteando estrategias de protección y de conservación del territorio, haciendo una especie de cinturón a donde ya no quepan más inmobiliarias y a donde busquemos como pueblos, pues justo cuidar nuestros pequeños riachuelos, hacer que estas zonas que todavía son verdes ya no estén plantadas de cemento, ya no sean grises, ¿no? Con todos estos edificios. Imaginemos los edificios que hay en la Ciudad de México, en estos pueblos nosotros ya los tenemos también. Estamos a unos 7, 10 minutos de ello y desde luego que ha implicado pues muchísimos riesgos, ¿no? Para la población. Ejemplos como estos en México solamente tenemos 3. Uno en Cuetzalan, otro en Cholula, que es el que estamos nosotros ahora pues trabajando, y hay uno nuevo que está en Milpa Alta, en la Ciudad de México, donde también se está luchando por poner un freno, un alto a la invasión inmobiliaria. Muchísimas gracias, Eric. Muchísimo para contar. Y además historias que, como dices, no son de un territorio exclusivo, sino que están sucediendo en muchos otros lugares. Muchísimas gracias. Estamos atentos para el estreno de esta historia.
Y me gustaría, Jesús, que nos cuentes un poquito de qué va, o sea, sin spoiler, sin contarnos todo lo que va a ocurrir, qué es esto importante que nos cuenta el episodio de ustedes. Sí, claro. Pues buenas tardes a todos y todas nuevamente. Yo soy Jesús del colectivo de Isabi, Casa de Lluvia en Usabi, radialistas comunitarios de Yucuiti. Y pues bueno, nosotros vivimos en un municipio regido por sistemas normativos internos en donde las decisiones del caminar de las comunidades o de estas comunidades se deciden a través de las asambleas comunitarias en donde participan hombres y mujeres y no está regido por partidos políticos. Entonces, con todo esto, las comunidades de esta región de la Mixteca, em, pues hemos dado un paso obligado, de cierta manera, a reconocer el derecho de las mujeres a cumplir cargos comunitarios. Y bueno, nuestra producción aborda todo esto, estos retos, dificultades, ya tanto personales, familiares, a nivel comunitario, de mujeres que han accedido a tener esos cargos comunitarios. Pero pues esto implica como todo esto, pero sobre todo muchos aprendizajes, porque además de todas las problemáticas que vive la comunidad y también a la que enfrentan las mujeres al tener esta oportunidad o esta posibilidad, pues se vuelve de cierta manera como un arma de dos filos. Ujú. Entonces queremos contar todos estos relatos, esas experiencias, aprendizajes, desde la voz de estas mujeres que han participado en los cargos comunitarios. Y pues bueno, queremos que con esto, o estamos seguros que esta historia es posible y que aquí siga transformándose y sea una inspiración pues para las demás mujeres que vayan a fungir algún cargo, ya sea aquí, en este espacio, en este territorio, o en cualquier otra comunidad, en otros territorios, porque pues esta problemática no solo es de este lugar, sino también de muchos otros lugares y de todo México, que es el tema que todo estamos viendo, que es el tema de género y como toda esta cuestión. Entonces, es un poco lo que podrán escuchar en nuestro relato, en nuestra historia de lo posible. Muchísimas gracias, Jesús. Como dices, muy importante, con un tema muy vigente que está ocurriendo eh, en todo el país y que genera un montón, como dices, de retos y desafíos, de gente que aplaude lo que está ocurriendo y de gente que no está tan de acuerdo a que esto ocurra, ¿no? Entonces, estaremos también muy atentos a escuchar la historia desde Yucuiti, Oaxaca. Pues, muchísimas gracias a Eric, a Jesús. Y comentando también un poco, decíamos, Periodismo de lo Posible es una serie de 12 podcasts, pero es también un proceso de investigación, formación y producción. Entonces me gustaría invitar en este momento a Daniela Bello de Redes AC, una de las 4 organizaciones convocantes, para que nos compartas, Dani, cómo surgió esta idea, cómo empezó esta semilla. Gracias, Elo, y bueno, muchas gracias a todas y a todos quienes están aquí, que nos están acompañando en esta presentación desde redes. Estamos muy felices de estar aquí porque ha sido el resultado justo de un gran esfuerzo, ¿no? Y tiempo que las organizaciones que convocamos y que las comunicadores y comunicadoras comunitarias, periodistas que están acompañando y participando en este proyecto, pues le han dedicado, ¿no? Mucho esfuerzo y tiempo. Y bueno, este sueño empezó hace más de un año ya, que desde redes tuvimos la oportunidad de acceder a un fondo para apoyar la presencia de, pues, de estas historias, ¿no? Que vienen desde las comunidades indígenas, pero que en los medios tradicionalmente no las podemos escuchar, ¿no? No hacen este tipo de cobertura. Entonces, pues estábamos ahí como dando la vuelta pensando qué podíamos hacer y nos reunimos con Ojo de Agua Comunicación, con Quinto Elemento y también con La Sandía. Y tras varias conversaciones y reflexiones, cafecitos y demás, pues ya se le fue dando forma, ¿no? A este proyecto, pensando que fueran las propias comunidades las que pudieran contar sus historias, ¿no? Pero a la vez fortaleciéndose pues de las temáticas propias del periodismo de investigación y de la producción radiofónica, ¿no? Entonces, bueno, en ese andar y reflexionar, pues nos dimos cuenta de eso, de que era muy importante
que las comunidades hicieran un ejercicio de memoria y se pudieran contar a sí mismas sus luchas, que valoraran y evaluaran sus estrategias para la defensa del territorio, y que más que contarlas afuera, que también es muy importante, que las historias fueran contadas hacia las propias comunidades, ¿no? Entonces, bueno, así arranca este proyecto, en este entusiasmo de aprender juntas y juntos, de poder conjuntar también dos, a veces mundos que parece que están separados, como el del periodismo, como lo conocemos, pero también el de la comunicación comunitaria, y que este proyecto trascendiera, ¿no? Y se fuera ampliando esta red de colaboración donde justo las comunidades están desarrollando estas temáticas como las que nos contaron Eric y Jesús, pero que también tuvieran acceso a otras herramientas periodísticas, ¿no? Y que los periodistas al igual tuvieran acceso a las comunidades, a poder contar estas historias, sensibilizarse y apoyar estos proyectos. Entonces, bueno, así es como nace esta idea, que ya también Marcela contaba al principio lo que significa periodismo de lo posible, ¿no? Que es contar la historia, pero desde la esperanza, desde estas acciones que las comunidades han evaluado y han considerado exitosas frente a la lucha por la defensa del territorio. Entonces, bueno, este ha sido un proceso muy largo, como decía. En junio de 2022 lanzamos la convocatoria a la que postularon 57 proyectos, de los cuales eligieron 20 de diversas partes del país, como ya comentaba Elo, desde el norte de Chihuahua y Sonora hasta llegar a la otra esquina, Quintana Roo. Y bueno, la metodología de este proyecto consistió en invitarles a un primer campamento presencial de formación, donde participaron estos primeros 20 proyectos que se seleccionaron, perdón. Este campamento se realizó en Oaxaca en septiembre de 2022, y de ahí se eligieron 12 proyectos, que son los que ahora pues están presentándose en esta serie, a los cuales se les acompañó a lo largo de estos meses, y además pues se les brindó un apoyo económico y también se les invitó a participar en un diplomado virtual que tuvo lugar a lo largo de estos meses, con 9 sesiones, ¿no? Después llegamos a otro momento importante, que fue el segundo campamento presencial, que se llevó a cabo en la Ciudad de México en marzo de 2023. Aquí ya los proyectos ya llegaron con avances, ¿no?, muy considerables, y además pudieron retroalimentarse entre sí, hasta llegar a este punto donde ya nos encontramos, que ya hay producciones finales, ¿no? Ya estamos en esta etapa de la difusión, y de hecho pues este lunes ya lanzamos el primer episodio, que es una producción de Radio Sinaca, una radio comunitaria que está en Puebla, y bueno, así iremos estrenando cada lunes un episodio nuevo. Y bueno, intenté resumir lo más que pude este largo y emocionante, enriquecedor proceso. Y bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Dani. Exacto, sí, muy rico, muy complejo, con muchos pasos, y creo que me gustó algo que comentabas ahorita, que es cómo tejer puentes entre universos o mundos que parecen a veces en la práctica, parecen muy distantes, ¿no? Como el periodismo y la comunicación comunitaria. Precisamente creo que el proyecto buscó justamente cómo tejer puentes entre territorios, entre el periodismo y la comunicación comunitaria, entre radios y demás. Y ahora sí me gustaría, para continuar, ver el video que presenté antes, pero no llegó a salir, me ganó la ansiedad. Entonces vamos a ver uno de los promocionales de la serie. No es fácil recibir tu bastón. Sobre todo ese bastón que para nuestra gente significa mucho. O tomas al bastón de mando como un poder, o lo tomas como una obligación. Y desafortunadamente nadie te va a decir cuál va a ser tu función. A ella le tomó por sorpresa cuando le comunicaron que había sido elegida para un nuevo cargo. Un pequeño fragmentito, una probadita del episodio de Ve y Sabi, Mujeres Construyendo Comunidad. Este reto que implica en las comunidades, por un lado, las leyes que se dictan desde el centro y las prácticas cotidianas. Vamos entonces, invito ahora a otra parte de los equipos. Me gustaría que nos acompañen de Radio Sinaca, Escenario Tlaxcala,
CESDER y coordinadora por un Atoyac con Vida y el Centro Fray Julián Garcés. Bienvenidas, bienvenidos y bueno, me gustaría que pudieran ir compartiendo brevemente una invitación de qué es lo que vamos a escuchar en sus episodios. Nacho, si quieres iniciar, ustedes que ya abrieron la puerta, ¿no?, de esta serie. Claro que sí, y bueno, pues un gusto saludar a la audiencia, a ustedes, a la banda que estuvo detrás de todo este proceso. Y bueno, pues también, bueno, más que nada, invitarles, sobre todo, bueno, pues que escuchen, pues, esta serie que justamente, como ya lo comentabas, Eloisa, se estrenó este lunes. Y bueno, pues, para más que nada, invitarles que conozcamos la lucha que se vive en la Sierra Norte de Puebla y que bueno, justamente en esta historia pues se retrata todo este acontecimiento de lucha que se vivió en una comunidad indígena que se encuentra aquí en la Sierra Norte de Puebla. Y bueno, pues que Radio Tzinaca también ha sido partícipe en este sentido, en la defensa del territorio, haciendo resonar, ¿no?, la voz de la lucha de los pueblos que han vivido y que bueno, pues estamos en resistencia ante pues proyectos de extractivismos que existen desde nuestras comunidades, ¿no? Y justamente en esta historia, pues, bueno, retratamos, ¿no? Y también más que nada, pues un poco de esa memoria de lucha que nos olvidó. Así que, pues les invitamos esta cápsula, bueno, esta podcast, perdón, que ya se estrenó y, bueno, pues el nombre justamente le da, pues, el sentido, ¿no? La lucha de un pueblo por existir, justamente, ¿no? Toda esa lucha de la comunidad organizada y que, bueno, pues no se pierdan, bueno, a ustedes que nos están viendo en Facebook, pues escuchen esta cápsula y sobre todo, bueno, pues que nos inspira a seguir luchando, defendiendo nuestro territorio desde diferentes, pues, aspectos, ¿no? Desde diferentes lugares que vivamos. Bueno, es un poco, ¿no?, de lo que podemos invitar a la gente y sobre todo, bueno, pues también de seguir viviendo. Muchas gracias, Nacho. Desde el poder pasa eso, que pareciera que hay comunidades que no existen, que por más que hablen, que por más que griten, que por más que digan, hey, consúltenos, aquí estamos, desde el poder se dice que no existen. De eso nos va a contar también, de cómo dar esa pelea. Me gustaría pasar de la Sierra Norte de Puebla a Tlaxcala, a los bosques de la Malinche. Paola, bienvenida. Si nos quieres contar un poquito de qué va este episodio. Hola, buenas tardes, Elo, y a todos los que nos están viendo. Pues yo soy Paola Torres de Escenario Tlaxcala y les cuento que nuestra historia se centra en la comunidad de Tlalcuapan, en el municipio de Chautempan, aquí en Tlaxcala, y precisamente en las faldas de la Malinche. Esta es una de las montañas más importantes de México, pues de ahí se abastece de agua pues la parte centro del país y de ahí pues también, aparte de que su riqueza natural y la fauna que acompaña a la Malinche pues es muy importante. Nuestra historia relata el proceso de organización de la comunidad de Tlalcuapan, como yo les había dicho, y bueno, también recupera un sentido de identidad que tenía la comunidad de Tlalcuapan, que desde hace tiempo se había perdido tras acciones gubernamentales que habían impedido que la misma comunidad siguiera haciendo habitualmente sus actividades comunitarias en el bosque. Y siempre cuando hablamos de qué pasa cuando llega un proyecto extractivista a las comunidades, pues en este caso no es así, ¿no? Los cambios ambientales que se fueron dando poco a poco en la zona centro y precisamente en Tlaxcala, el aumento de la urbanización, la industrialización también de esta parte, pues provocó que se reprodujera una especie de escarabajo, un escarabajo que si bien había convivido siempre con la comunidad, se expandió como una plaga y esto originó que se convirtiera en un gran problema, ¿no? La comunidad, al ver que ya había sido un problema, pues regresaron, se organizaron, lucharon también contra las acciones de empresas privadas que querían intervenir ahí, con el tema de la tala de árboles, con las mismas dependencias gubernamentales que les prohibían acceder a ese espacio para rescatarlo. Y para no spoilerles más el tema del podcast que vamos a presentarles más adelante,
pues de eso trata nuestra historia, la organización, la lucha, y que en este sentido yo quisiera comentarles que el proceso de lucha continúa, ¿no? Y que queremos contar la historia para que la gente conozca lo que está pasando, ¿no? Y que sepa que también hay gente que se está organizando, hay gente que desde sus trincheras están resolviendo, tratando de resolver esta problemática porque no es mínima, ¿no? Y pues en eso va nuestra historia, que también la hemos grabado con mucho cariño, y que agradecemos también a las comunidades, bueno, a la comunidad de Tlalhuapan que haya confiado en nosotros el trabajo que vamos a presentar aquí en Periodismo de lo Posible. Muchísimas gracias, Paola. Me quedó resonando esto que decías. A veces no es un proyecto o una empresa, ¿no? Un megaproyecto el que nos está amenazando. Y a veces pareciera eso que diluye, ¿no? O sea, la amenaza. A veces es la urbanización, la industrialización, quienes están generando afectaciones en la vida cotidiana. Y esto me lleva también a muy cerca, digamos, de donde ustedes están, también en Tlaxcala, a la coordinadora por una Toyac con vida y al Centro Fray Julián Garcés. Bienvenido, David. Cuéntanos de qué va también esta historia con un enemigo similar, ¿no? Me resoné en eso. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un agradecimiento a todos los compañeros que están aquí, todas las organizaciones. Yo soy David López, soy parte del Centro Fray Julián Garcés. Y pues tal cual, como lo comentas, Eloísa, estamos muy cerquita de los compañeros, de la compañera Paola que acaba de platicar. Nosotros estamos en Tlaxcala y, digamos, vivimos en un territorio que ha sido muy atacado, ha sido devastado socioambientalmente. Tenemos un grave problema de contaminación de nuestros ríos. Y por supuesto de todo el territorio, digamos, si se contamina el agua, se contamina todo el territorio, se contamina la tierra, se contamina el aire. En nuestros territorios, en nuestras comunidades hemos vivido y hemos sufrido cómo los procesos de industrialización atacan a los territorios. Y es justamente de esto habla nuestro podcast, de cómo estas comunidades hemos hecho frente a esta grave devastación ambiental, a la relación que existe entre enfermedades muy graves como cáncer, como púrpura trombocitopénica, como muchísimas otras, que afectan a la vida completa de nuestras comunidades, ¿no? Y entonces nuestro podcast habla de eso, la historia que contamos es cómo hemos hecho frente a esto y cómo algunas compañeras, algunos compañeros que tienen mucho tiempo luchando, más de 20 años, han puesto muchísimas cosas, digámoslo así, hemos puesto los muertos por la industrialización. Sin embargo, seguimos luchando y comentamos que es posible, justamente, es posible seguir luchando, es posible organizarnos, es posible los logros que hemos tenido. Y entonces, pues bueno, no les quiero spoilear más, pero justamente en este podcast, pues los van a escuchar. Muchísimas gracias, David. Es posible, sí, es posible la organización. Este episodio en particular es, bueno, muy, muy emotivo. Lo vamos a esperar con muchas ganas. Y para cerrar este bloque, vamos a continuar luego con otros proyectos. Vamos a regresar a la Sierra Norte de Puebla. Sofía del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural. Cuéntanos un poco de qué va y cómo, digamos, cómo está contado este episodio. Gracias, Elo. Y bueno, buenas noches a todas, a todos los que nos escuchan también. Y bueno, yo soy Sofía Medellín, soy del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural en la Sierra Norte de Puebla. Es un proyecto educativo, pero la historia que nosotros quisimos contar se ubica en la Sierra Negra de Puebla, porque de allá son dos de los estudiantes del CESDER, que pues son originarios de allá, de comunidades indígenas nahuas. Flor y Torito son quienes narran esta historia. Ahorita ellos querían venir a presentar la historia, pero en la Sierra Negra está lloviendo ahorita y pues se les fue el internet. Entonces, bueno, pues aquí ya salimos
en la emergencia. Pero bueno, les platico un poquito de qué va la historia. La historia es narrada por Flor y Torito, que son nuestros protagonistas y son ellos quienes narran la historia de lucha de sus comunidades en contra de un proyecto hidroeléctrico que pretendía instalarse en uno de los ríos que nutre, que da vida a este territorio. Y bueno, después de 7 años de lucha y de organización y movilización de sus comunidades, lograron detener este proyecto que les amenazaba, que incluso amenazaba con desaparecer la comunidad de Flor, la comunidad donde vive ella. Pero pues todo este camino no fue nada fácil, pasaron muchas cosas y ellos recuerdan en este episodio, ellos hacen este recuerdo y nos cuentan cómo fue su experiencia, cómo ha sido el camino, cómo fue que ellos empezaron a involucrarse y participaron desde que eran muy jovencitos. Flor tenía apenas 14 años cuando empezó este conflicto. Y bueno, todo lo que significó también para ella, para ellos, para sus familias. Y esta historia, pues, sin duda es una historia de lucha, ¿no? De lucha frente a una amenaza de despojo, pero también es una historia de defensa de la vida y también es una historia de defensa del derecho a seguir existiendo como comunidades indígenas nahuas. Y sobre todo, lo que nos gusta mucho es que es una historia de una promesa, porque Flor, Torito, sus papás, sus familias, sus comunidades, todas las comunidades le hicieron una promesa al río y pues sin duda el río al final de cuentas les escuchó. Es una bellísima historia y es algo, bueno, muy interesante escuchar eso. ¿Qué implica hacerle una promesa de defensa al río? Esperamos también con ganas este episodio. Y antes de cerrar este bloque, si alguien quisiera comentar qué tan fácil, qué tan difícil fue justamente esto que nos explicaba Marcela al inicio, poner en el centro lo posible y no solo la denuncia. ¿Cómo les fue? Si alguien me quiere contar cómo les fue en el proceso, ¿fue algo fácil que salió a la primera? ¿Fue algo como difícil de encontrar? ¿Quién me quiere compartir? Sí, Sofía, ajá. Bueno, pues sí, la verdad es que nosotros pensábamos, y sí fue un proceso que tuvimos que ir adecuando y adaptando, porque sentimos la denuncia es importante, y sobre todo cuando hay cuestiones de abuso y de verdad de violencia y de violación de derechos humanos tan fundamentales, la denuncia es importante, pero pasar de eso a contar historias desde la esperanza, desde lo posible, desde la construcción y desde lo que se puede lograr con la organización, con la unión, con la lucha, pues eso cambia completamente. No se queda uno con la amargura, con el dolor, con la impotencia o con la frustración, sino que trasciende hacia algo que construye, ¿no? Y algo de esperanza. Y ese es como el mensaje que este proyecto Periodismo de lo Posible pues intenta también comunicar y es una cosa pues bellísima, ¿no? Acaba siendo, y el proceso mismo de vivirlo pues nos transforma a nosotros mismos, a nosotras mismas. Muchísimas gracias, Sofía. No sé si alguien más de los otros equipos. Sí, David. Sí, de nuestra parte, constantemente en los ejercicios que tenemos, en las actividades, nos es importante recuperar la esperanza, ¿no? Cómo seguir luchando frente a un panorama tan devastador, esperanzándonos, uniéndonos, organizándonos. Pero eso o sea, eso es una cosa y la otra es plasmarlo en una historia, ¿no? Entonces, pues para nosotros sí fue difícil plasmarlo en una historia. Estuvimos dándole muchas vueltas con el apoyo de todos ustedes, de Marcela, de muchísimas otras personas. Y al final me parece que lo logramos. No fue fácil porque me parece que no es fácil contar historias esperanzadoras, pero bueno, ya lo escucharán. Pero sí lo lograron. Es importante también para nosotros desde el proyecto entender que a veces
Pareciera que solo cuando decimos algo posible, solo tiene que ser como la gran victoria, ¿no? La victoria llena de platillos y de trompetas. Y eso muchas veces invisibiliza un montón de otros logros y de victorias que no siempre son como, que no siempre se resaltan, sobre todo en los grandes medios, como los procesos de organización, los procesos de encuentro y de tejido, digamos, de retejer el tejido social, ¿no? No sé si alguien más quería por ahí comentar. Sí, Paola. Sí, pues la verdad es que para nosotros fue un proceso complicado. Como bien saben, nosotros somos un medio de comunicación y algo con lo que yo batallé mucho durante escribir el guión, ¿no? Es ser objetivos, ¿no? Pero también esta historia pues también lleva un pedazo de nosotros, de nuestro cariño que también nosotros habitantes de Tlaxcala tenemos hacia la montaña. Y fue también un poco complicado hablar del problema sin intentar romantizar, ¿no? Porque es una problemática que sigue ahí, que el escarabajo descortezador pues sigue avanzando, que las autoridades siguen reacias a que la organización pueda estar ahí trabajando. Entonces sí fue un proceso difícil, pero el resultado nos ha gustado mucho, ¿no? Saber que no hablamos de una victoria, pero hablamos de este proceso de organización que es bien significativo para las comunidades que viven a las faldas de la Matlalcueyel, y para eso pues es muy importante también para nosotros, y que sí fue gracias al acompañamiento que nos dieron en este año para poder sintetizar lo que van a poder escuchar las personas más adelante. Muchísimas gracias, Paola. Justo eso, cómo contar lo posible sin romantizar, sin únicamente contar ese relato rosa donde todo salió bonito, porque no es así, la realidad no es así. Cómo contar también en eso que es de lo posible las contradicciones y los desafíos. Muchísimas gracias, Sofía, Paola, David, Nacho, por compartir con nosotras en este momento. Y vamos a seguir un poco también con la historia del proceso. ¿Qué más hubo? Esas bambalinas detrás de estas 12 historias. Me gustaría ahora invitar a Guillermo Monteforte, de Ojo de Agua, una de las 4 organizaciones convocantes, para que nos cuentes, Guillermo, ¿cómo fue la segunda parte? O sea, Daniela nos contaba esa primera parte de los campamentos, el seminario. ¿Cómo fue ya, digamos, esta segunda etapa, este segundo proceso? Sí, muchas gracias y primeramente muchas felicidades a los 12 proyectos. Creo que lo que se ha logrado aquí es algo increíble, algo que hemos soñado en muchas organizaciones, en muchos procesos de muchos años, ¿no? Y bueno, una cosa que fue muy novedosa, creo, en esto es justamente lo que se hizo en este proceso de acompañamiento, ¿no? Y bueno, hubo esas cosas que se llamaron campamentos y en el segundo campamento estuvimos viendo el tema del guión y la edición, ¿no? Ahora, muchas de las organizaciones, de los colectivos que están involucrados en esto, ya hacían radio, ¿no? Pero la radio que hacían era otro tipo de radio, ¿no? Una radio menos profunda, digamos, ¿no? Y aquí había un reto muy fuerte, ¿no? Y un reto que a veces nos costó, a mí también me costó, me tocó hacer unos guiones, costó trabajo entrar en este tipo de calidad, ¿no? Y fue como escribir, reescribir y todo. Entonces hubo ese segundo campamento donde nos reunimos en la Ciudad de México, fue muy, muy rico, una convivencia muy rica. No hay nada como la cuestión presencial, por supuesto. Y al final, lo que aquí se vio fue el tema del guión. ¿Cómo hacemos este guión? ¿Cómo contamos esta historia de lo posible? ¿Cómo entramos a la cuestión de cómo se sienten las cosas, ¿no? Y luego, ¿cómo lo editamos? Y entramos en una cuestión desde lo técnico hasta la cuestión de estructura, del lenguaje sonoro, y todo eso fue una cosa condensada en 3 días, ¿no? Fue una cosa realmente increíble, y bueno, hay mucho que decir, por hay poco tiempo, y entonces, pues sí, yo creo que fue una cosa que en todos los procesos de formación que en lo que yo he estado en esto de los medios comunitarios fue muy especial, ¿no? Y nos enseñó mucho. Gracias. Sí, un segundo campamento que no estuvo libre también de sus propias tensiones y sus propios clímax y anticlímax. O sea, algo que nos tocó conversar, sufrir y demás, de cómo encontrar esos momentos de las historias, esa propia estructura del relato. Hay muchos recuerdos ahí también guardados. Muchas gracias, Guillermo.
Antes de dar paso al tercer bloque de historias, si me apoyan compartiendo otro de los promocionales de una de estas 12 podcasts que estamos compartiendo. Pequeños adelantos de estas historias que lunes con lunes se van a estar publicando. Invito ahora entonces a el centro comunitario, a ver si lo digo bien, Ucuchilchibalón, desde Quintana Roo. Lo intenté, Ángel, lo intenté. La Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de Nuestro Territorio y a Raichali desde Chihuahua. Ángel, empecemos contigo. ¿Qué vamos a Hola, Elo. escuchar? Hola, hola. ¿Qué vamos a escuchar el próximo lunes? Porque el próximo lunes arrancamos con el episodio de ustedes. Pues un saludo para todas, para todos, todes. Es un verdadero gusto estar reunido aquí con ustedes. Y pues yo me encuentro en el centro del estado de Quintana Roo, en una región rural, en una región maya, que contrasta enormemente con el norte del estado de Quintana Roo, que es una región hiperturistificada, donde se encuentra Cancún, donde se encuentra la Riviera Maya, Tulum. Entonces, la historia que se cuenta en este segundo episodio de Periodismo de lo Posible es una historia de resistencia de una comunidad que en una escuelita en medio de la selva, niños, niñas, con sus mamás, con sus abuelas, resisten ante los diferentes despojos derivados de, pues, los megaproyectos que se imponen y que se han impuesto en este territorio maya, ¿no? Entonces, niños, niñas, junto con sus familias, en acciones muy sencillas, muy pequeñas, pero con una resonancia y un significado tremendo para la comunidad, resisten y defienden su territorio. Y qué mejor manera de resistir y de defender que conocerlo y reconocerlo. Y entonces, en estas acciones que realiza esta escuelita, algo que es y ha sido fundamental es hacerlo a través del bordado de la abuela, del bordado ancestral, del bordado del territorio, ese bordado que nos recuerda la memoria, que nos recuerda la lengua, que nos recuerda el tejido comunitario, ¿no? Entonces, de esto trata esta historia que se va a contar en medio de un contexto en el que arrecian los megaproyectos turísticos, inmobiliarios, de infraestructura, de comunicación, en medio de un tren que está avanzando sobre la península. Ahí en esta comunidad, niños y niñas resisten con estas acciones. Muchísimas gracias, Ángel. El próximo lunes ya lo vamos a escuchar y es muy interesante este contraste entre los sonidos de la selva, los sonidos de este grupo de niñas, niños, abuelas, madres bordando y los sonidos de los megaproyectos. Un contraste sonoro que nos habla justamente de eso que está ocurriendo, de ese conflicto que está ocurriendo en el territorio. Me gustaría que pasemos nos vamos a ir hasta Oaxaca con la Asamblea del Pueblo Chontal. Hola Belén, ¿cómo estás? Cuéntanos un poquito de qué va esta historia que vas a presentar. Hola, hola, buenas noches a todos, a todas, ¿cómo están? Yo soy Belén Sánchez de la Chontal, Sierra Sur del estado de Oaxaca. Yo formo parte de la Asamblea del Pueblo Chontal que estamos representando en este momento. Bueno, la historia que nosotros estamos por contar, muy emocionados y nerviosos, se trata va sobre la lucha, sobre la resistencia de la Asamblea del Pueblo Chontal compuesta por pueblos chontales en defensa de nuestro territorio que estaba y todavía sigue estando en peligro de ser extraída por mineros, por empresas mineras. Entonces, nuestra historia va sobre esta lucha, sobre esta resistencia de los pueblos
en contra de las concesiones mineras y pues para que no nos despojen de nuestro territorio. Y pues más que nada estamos defendiendo la vida, estamos defendiendo todo lo que compone nuestro territorio, tanto a nuestra gente como a nuestra madre tierra. Y en el podcast verán cómo las personas se expresan de esta lucha y cómo también nos hemos estado organizando y los diferentes procesos que también han incluido. Fue difícil decidir qué historia vamos a contar y pues al final decidimos por la defensa de nuestro territorio y ojalá y nos guste, les guste, escúchenos, estamos muy emocionados y emocionadas todos por aquí, de la Chontal. Y pues eso. Muchas gracias, Belén. Sin duda, una lucha que no todo el mundo termina de entender. Muchas veces tenemos idea de que la minería es subterránea, que todavía está por debajo de la tierra, y en realidad la minería actual no implica eso, implica prácticamente dinamitar los cerros y dejar un hoyo donde antes había comunidades, biodiversidad, el propio, digamos, el cerro y demás. Entonces, importantísima la lucha de la asamblea de los pueblos chontales para evitar esa situación. Y vámonos desde Oaxaca hasta la Sierra Tarahumara en Chihuahua. Carlos de Raicheli, si nos puedes contar un poco de este episodio que ustedes están también trabajando por allá. Mi nombre es Carlos Andrés Fierro González, soy rarámuri. Bueno, les voy a platicar un poquito de lo que es el podcast que estamos llevando a cabo ahorita. Pues no lo adjudico como mío ni como del medio para el que colaboro, sino que pues es un trabajo de la comunidad, que ellos mismos expresaron y dieron su historia, ¿verdad? De la lucha que tuvieron desde años atrás, de generaciones, en donde muestra pues aquí de que es un conflicto pues no solamente con cierto grupo, sino que con varios, porque están afrontando varios detalles en donde pues se ven ellos amedrentados desde diferentes aspectos, desde megaproyectos, mini proyectos, hasta personajes que pues de veras son del ámbito político, en donde pues quiere venir acá hacia las comunidades de la Sierra Tarahumara, en donde les quieren despojar del territorio que somos dueños. Y aquí pues mostramos una asociación que pues en el podcast lo van a escuchar. Se fundó a través de una lucha que lograron ganar. Lograron ganar porque se unieron, porque trabajaron unánimes, todos con todos. Y eso hizo que pues se notara y que se reflejara en todos lados. Y uno de mis objetivos principalmente que me llamó la atención para que se diera a conocer esta asociación, esta comunidad principalmente, fue por la lucha que hicieron, por la resistencia que tienen al trabajar en unión y no solamente trabajar individual. Esto me dio la certeza de que podríamos lograr esto, hacerlo en otras comunidades de la comunidad que pertenezco a la Tarahumara, porque si bien se sabe, pues no somos una comunidad que vivamos pegadas de una u otra casa, sino que vivimos de kilómetros a kilómetros. El más cercano puede que esté a 1 kilómetro y el más alejado puede que esté a 2 o 3 días en camino. Y aquí, pues, en nuestra geografía, pues es un poquito muy diferente a como la mayoría de las sierras aquí en México, ¿verdad? Y pues sí los invitamos a que conozcan y vean un poquito de los podcasts que están por presentar cada lunes, ¿verdad? Y pues sí, invitarlos también a las comunidades rarámuris de aquí de Chihuahua, quien nos escucha y que nos pueda escuchar, pues a que vean esta lucha de resistencia que su misma comunidad tiene y que la verdad quisiera que no nomás se quedara esto en esta plataforma, sino que lo conocieran más allá. Sí, y que se reflejen y que se vean reflejados ellos de que se puede lograr algo siempre trabajando unidos, como lo dice Periodismo lo Posible. Por mi parte sería todo, no sé si abordé. Sí, muchísimas gracias, Carlos. Algo que me gustaría como que pudieran contarme es
¿cómo fue el proceso de contar estas historias? Que hay muchas que no es que tienen un final, no es que han acabado, ¿no? O sea, como también lo decía Paola antes, la lucha es, la organización continúa, pero ¿cómo ha sido el proceso de contar estas historias de las que ustedes son parte? No es como en otras situaciones, digamos, que imaginamos como de investigación periodística, donde llegamos a un lugar del que podemos conocer o no algo, pero del que no formamos parte. ¿Qué ha implicado? ¿Fue algo fácil? ¿Fue difícil? ¿Cuáles fueron los retos de poder contar estas historias que están hoy ocurriendo, que todavía se están viviendo y de las que han sido parte? No sé quién, Ángel, Belén, quién me quiera contar. Yo podría participar. Vamos, Belén y después Ángel, sí. Ajá. Sí. Pues el contar estas historias ha implicado muchos retos, o sea, ha sido muy emocionante, pero a la vez los traslados, porque luego, como somos una asamblea de pueblo de Chontal, entonces conformado por varios pueblos para rescatar las voces de algunas personas que nosotros ya teníamos seleccionadas, pues teníamos que trasladarnos por, por las carreteras que no están pavimentadas, entonces a veces había lluvias, derrumbes, teníamos pues el traslado, implicaba el traslado o ir a Oaxaca, a la ciudad, que serían horas de viaje, también no solamente para nosotros, no solamente para mí y para mi compañero fue difícil, sino también para nuestros acompañantes. Vino uno de ellos hasta aquí y le tocó traslado pues no tan favorable, mucho polvo y demás cosas. Fueron muchas circunstancias, pero a la vez eso nos motivaba más porque cuando llegábamos a los pueblos, a las comunidades en las que íbamos a entrevistar, las personas nos recibían muy bien, nos ofrecían alimentación, teníamos hospedaje y fue una experiencia muy, muy bonita a pesar de todos los retos que hemos enfrentado. Muchas gracias, Belén. Ángel, ¿cómo fue para ustedes? ¿Es posible tomar distancia? ¿No? ¿Cómo fue el contar esta historia de la que tú eres parte, de la que Esther también es parte? Sí, fue un proceso muy complejo. Por una parte, la alegría de la vida que representa estar en la escuelita, ser parte de este proceso, escuchar y ver a las abuelas y toda la dinámica que gira en torno a la escuelita es algo que en realidad nos hace muy felices y es una de las razones por las que estamos en el proceso y por las que decidimos contar esta historia. Pero por otro lado, la realidad avasallante que tenemos encima, lo doloroso de lo que está sucediendo en el territorio, y entonces el gran reto era, y nos planteábamos, en realidad existe una posibilidad, existe esperanza, ¿no? Y la respuesta está justamente en la escuelita, en regresar a esos procesos pequeños, a esos procesos de casa, a esos procesos en donde está involucrada la familia, en donde está involucrado el territorio, con todo lo que esto significa, ¿no? Entonces, ese fue el gran reto y eso fue lo complejo. Momentos muy dolorosos que están plasmados en este podcast que ya escucharán el lunes próximo, pero que pues es importante contar, ¿no? Y es importante, como decía, regresar a la esencia que es el pueblo, que es la comunidad, y quizás ahí encontremos una respuesta. Entonces, pues ya el lunes escucharán si logramos encontrarla, si logramos encontrar una luz en este camino, y bueno, pues les invito a escucharlo, porque para nosotros es algo muy importante, comunicar, pero también desde esa realidad tan dolorosa, pero también desde una realidad esperanzadora. Muchísimas gracias, Ángel. Relatos. Bueno, creo que él se quedó congelada. Pues, bueno, Carlos, te estamos viendo ahorita. Hace rato tenías la cámara apagada. No sé si quieras
también decir un poco sobre esto que estamos hablando, los retos. Sí, los principales retos que tuvimos ahora sí me ven, ¿verdad? Bueno, Ya, desde la... para los que no me conocían, los retos que principalmente tenemos o que tengo yo, pues es la comunicación, porque vivimos, tenemos un extenso territorio, ¿verdad? Aquí en el estado de Chihuahua, y pues las comunidades rarámuris no vivimos pegadas de uno tras otro, ¿no? Tenemos nuestra distancia para vivir, y es como se ha acostumbrado desde generaciones a vivir así. Y esto ha hecho que también el otro factor es la comunicación, el cómo poder hacerle llegar esta información a las comunidades más alejadas y no solamente llevarle la información que tenemos ahorita, el podcast que estamos haciendo, sino que también dárselos en el idioma en el que hablamos, en el lenguaje con el que nos sentimos más seguros para informarnos o para transmitir la información. Porque muchas veces no te informa a ciertas personas de ciertos detalles porque pues no tienen la confianza como tenerle a la misma comunidad. Y es el único detalle que tuvimos ahorita y pues sí, como vamos iniciando también, pues es como un reto muy grande hacer un podcast desde ceros. No sé. No, pues muchísimas gracias, Carlos, y por la participación. Bueno, pues nos vamos a escuchar otro fragmento en lo que viene Elo, otro fragmento que también habíamos preparado para que tengan una probadita sobre de qué va este podcast que hoy estamos inaugurando. A ver, ahí está. Esta zona, el Estado lo ha proyectado para ser zona turística. Las juventudes son preparadas para trabajar en los hoteles. Muchas cosas están cambiando y poco a poco que vamos soltando y olvidando quiénes somos. Y eso está pasando muy rápido aquí. Bueno, ya regresó Elo, ya la vi por ahí. Y sí, nope. Bueno, pues ahora vamos, y ahí está conectándose Elo. Vamos ahora a dar paso pues a ti, un poco más sobre el proceso. ¿Cómo fue este proceso? Cuéntanos un poco más sobre todo lo que pasó hasta llegar a este episodio, a este lanzamiento. Híjole, pues hemos platicado como varias cosas. Igual más adelante quizás se lo les cuente como detalle de algunos procesos del acompañamiento. Fueron 10 meses, ¿no? Como hemos compartido un poco de mucho trabajo y quisiera comentarles dónde se pueden ver, ¿no? Todos los episodios, cómo vamos a estarlos difundiendo, ¿no? Después de, como les comentaba, ¿no? Este proceso de un campamento, un seminario, otro campamento, toda esta formación, el acompañamiento, la edición, ¿no? Que ha sido como mucho trabajo, mucha reflexión, mucha compartencia. Quisiera enfatizar que es un trabajo muy, muy, muy colaborativo, ¿no? Hemos participado en total más de 50 personas de los equipos, de las coordinaciones. Quisiera también mencionar quién hizo todas las ilustraciones tan hermosas que han visto. Es Mari Lechuga, alias la Lechuga Ilustradora. Ella hizo las ilustraciones de la serie esta que ven, ¿no? Las que ven en los videos. También compartirles un poco del proceso de las ilustraciones, que fue muy hermoso porque con cada equipo se fusionó foto original, digamos, e ilustración. Entonces Mari intervino y contaron un resumen de la historia en la ilustración, ¿no? De cada uno de los episodios. Vamos a estar cada semana cada lunes lanzando un episodio, son 12 en la serie, y estamos en pues prácticamente todas las plataformas y canales de distribución. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en iVoox, estamos en SoundCloud, estamos en Archive, en nuestro sitio que es www.periodismodeloposible.com. Ahí pueden revisar todo. Se va a ir, digamos que abriendo un nuevo episodio conforme se estrene, ¿no? Ahorita nada más van a poder ver como el próximamente y la ilustración, ¿no? Para tener una probadita de qué es lo que viene. Pero hoy también lo pueden descargar directo.
quisimos y queremos estar en todas las plataformas para poder ser accesibles ahora sí que dependiendo de cómo cada quien le guste escuchar, ¿no? Las historias, las pueden descargar. Todo nuestro contenido es de libre difusión y distribución. Lo pueden descargar, lo pueden compartir los videos, pueden compartir las ilustraciones. Lo único que les pedimos y nos gustaría es que se le dé crédito a las personas que participaron, o sea, que hicieron el episodio, que hicieron la ilustración, porque es un trabajo, pues como ya les hemos compartido, larguísimo, muy arduo y muy, muy colaborativo, ¿no? También, pues, si alguien tiene interés en saber más de los episodios, ahí tenemos en el sitio unos extras que cada equipo nos ha compartido, ¿no? Un poquito más de las historias de lucha, de defensa, de organización y de resistencia. Y pues bueno, también estaremos teniendo eventos de lanzamiento. Cada equipo está preparando su forma de dónde y cómo presentar su propio episodio. Entonces, pues ahí sigan nuestras redes. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en Twitter X. Estamos también enviando toda la información vía WhatsApp, entonces sigan ahí nuestras redes y las redes de todos los equipos para que se estén enteradas y enterados de los siguientes lanzamientos. Y pues bueno, doy la palabra a Elo, que ya regresó. Y nada, pues muy, muy felices y emocionados de por fin ver nacer este proyecto entre tantas noticias de desesperanza, recordarnos que la lucha da frutos, que la lucha sigue y que sí hay esperanza. Muchísimas gracias. Ya estoy de regreso, perdón. Internet está haciendo sus travesuras, pero bueno, como decía Sara, no hay excusas. Si no tienes Spotify, puedes verlo por YouTube. Si no te gusta YouTube, hay muchísimas plataformas donde escuchar estos episodios. Cada quien la que mejor le quede. Y bueno, vamos ya con el último bloque. Vamos a escuchar al último grupo de los tres programas que faltan. Invito a La Boca Nostra desde Sonora, a Ocotenco Cuautlali desde Hidalgo y al Centro de Desarrollo Agropecuario CEDESA desde Guanajuato. Liliana creo que está de La Boca Nostra. Lili, cuéntanos un poco qué vamos a escuchar en el episodio que a ustedes les ha tocado producir. Hola a todas, todos, buenas noches. Saludos de norteño. Pues nuestro episodio es peculiar por la historia de nuestro programa y nuestro colectivo. Nosotros formamos parte de Política y Rock and Roll Radio, la 106.7 FM de la ciudad de Hermosillo. Es una radio comunitaria en la capital del estado de Sonora. Y nuestro programa en particular, pues siempre busca ayudarle a colectivos, comunidades, movimientos sociales, organizaciones que con unas grandes comillas no son dignas de los grandes titulares, o sea, aquellas que por los intereses de los grandes medios no forman parte de los escaparates o de las noticias, pues tienen los micrófonos abiertos en Política y Rock and Roll Radio y específicamente con nosotros todos los sábados. Ahí conocimos al gobernador tradicional del pueblo de Coahuirimpo, que es uno de los 7 pueblos de la nación Yoreme Mayo en el sur de Sonora, uno de los pueblos ancestrales del noroeste de México. Ahí se me dice que justo está pasando el del pan en este momento, una disculpa si se escucha. Es tu paisaje sonoro, si se escucha es tu paisaje sonoro, no te preocupes. Sí, mi paisaje sonoro es la venta de pan. Y bueno, ahí conocimos a Remedios, al gobernador de Coahuirimpo, y él nos platicó toda una historia maravillosa de recuperación de la identidad. Yoreme significa los que respetan o quienes respetan, pero es un pueblo que ha sufrido muchísimas faltas de respeto en 500 años de despojo, y sin embargo, uno de los procesos que les está ayudando a resistir y a revivir es la alianza con otro pueblo originario Yoreme, pero que su despojo ha sido porque no son reconocidos por el gobierno mexicano, a pesar de que tienen una asamblea comunitaria de 900 comuneros, una asamblea tradicional, hablan el idioma yoremnoki, están en el territorio ancestral, por una cláusula de despojo no son reconocidos, y ambas comunidades se han unido para buscar la declaración de la autonomía de su territorio, que es en el proceso en el que va
pues la lucha, que al igual que como han comentado muchas y muchos de los compañeros, pues es una lucha viva, es una lucha que está avanzando y que nosotros pues tenemos el honor de documentar y de acompañar. Muchísimas gracias, Liliana. Acompañar, documentar, son parte justo de las intenciones de cada uno de los episodios. Y cuéntame, Iliria de Ocotenco, Cuauhtlali, ¿cuál es justamente esto que van a contar, esta historia, esta lucha que es viva, que todavía está ocurriendo en los bosques, en el Monte de Hidalgo? A mí me gustaría traer a una mujer a que hable aquí conmigo, desde su palabra. Claro. Les voy a leer un poquito de esto que nuestra cronista y poeta escribió acerca de la lucha que se lleva en Zacacuautla, Hidalgo, y dice: el año 2007, Pedro comenzó a talar, y cuando nos dimos cuenta decidimos actuar. Solo éramos 3 mujeres, y acudimos a un amigo para que nos ayudara a enfrentar al enemigo. Él nos dijo claramente: son mafias muy poderosas, pero si están convencidas, hagamos muy bien las cosas. Y así empezó la defensa. La lucha es desigual, no es pelear solo con Pedro, también con la autoridad. Y pues así es un arranque de cómo es lo que se lleva ahí en Zacacuautla. Es una defensa que primeramente miramos las mujeres somos las que vemos y observamos que el territorio está siendo devastado, está siendo talado. Sabemos que si se tala, pues se va el agua. Es sumamente vital para todos y todas. Entonces, así comienza una lucha, ¿no? Y en este podcast, pues vamos a ir contando 20 años de resistencia, en los cuales ha sido desde lo legal hasta la lucha directa, enfrentamientos directos, y también el arte y la fiesta como una recuperación para hacer presente esta fiesta en muchos espacios, esta resistencia. Muchísimas gracias, Iliria. Va a ser un episodio también adelantando, un episodio muy emotivo, con muchísimas voces desde las infancias, de las mujeres y desde las infancias. Y justo hablando de este papel importante, del rol importante de las mujeres en la organización y en la defensa del territorio, me gustaría pasar a Rocío de CEDESA, que nos cuentes, Rocío, sobre la historia de estas mujeres que cosechan lluvia y esperanza en Guanajuato, en la Cuenca de la Independencia. Sí, hola, ¿qué tal? Pues soy Rocío Montaño y me alegra mucho llegar a este momento después de que veíamos como que era súper largo y saber que pronto se va a estrenar el podcast de acá de la región Cuenca de la Independencia. Es una región que está al noreste del estado de Guanajuato, es una región semiárida donde muchas mujeres de la región se organizan para construir unas cisternas cilíndricas de ferrocemento que le llaman bolas blancas, y que estas bolas blancas nos garantizan nos garantizan el consumo de agua limpia. Cuando digo que es una zona semidesértica o semiárida, no quiere decir que no llueva. Llueve mucho menos que en la región sur de México, pero llueve y tenemos un problema súper grave porque nuestra agua está contaminada con arsénico y fluoruro debido a todo el acaparamiento de las tierras por la agroindustria, que cada vez se perforan y perforan más pozos y cada vez es de mayor profundidad. Entonces, pues esto ha provocado la contaminación y también muchos daños a la salud. En este podcast hay testimonios de toda esta organización de las mujeres que es Presta Fuerza, donde grupos de mujeres de 5, de 6 construyen su propia cisterna, donde se fortalecen, donde se dan cuenta que son capaces como mujeres de poder batir la mezcla, de poder compartir en su casa, se conocen más. Es un proceso integral porque aparte, o sea, durante todo este periodo de organización en esta región, aprenden un montón de cosas, entre ellas comparten temas de medicina, comparten cómo se hacía antes y cómo se hace ahora, siguen produciendo sus alimentos, son apicultoras y pues comparten su palabra y comparten pues la problemática y también esta esperanza
con la cosecha de agua de lluvia. Y bueno, este episodio va a estar muy interesante porque se cuenta la historia de que cómo fue que gestionaron los sistemas de agua potable, pero ahora esa agua está contaminada y lo único que nos queda en este momento es seguir luchando y resistiendo y construyendo cisternas es una manera de resistir. Una manera de resistir desde la prestafuerza, desde el intercambio, desde el compartir. Esto es algo que se repite en todas las historias, ¿no? Y la intención precisamente de esta serie de podcast es como compartir las historias de aquello que estamos realizando en los territorios, de aquello que está ocurriendo, de aquello que es posible, para compartir la idea de que sí es posible construir otras alternativas, que no es fácil, que hay muchísimos obstáculos. En esta oportunidad, en esta ventana que se abre para las historias a través, digamos, de todas estas plataformas que dijimos, me gustaría preguntarle a las tres, ¿qué esperan que suceda al compartir estas historias? ¿Qué se imaginan? ¿Cuál es la invitación a la gente después de escuchar estos podcasts? Que hagan, que piensan, que sienten. ¿Cuál es esa invitación? ¿Qué esperan que suceda? No sé quién quiera responder primero. Ili, sí. Bueno, ¿podría ser yo? Sí, adelante. Y Lidia, vas tú. Bueno, pues en primera, a nosotros nos gusta mirar otras experiencias con ellos, con ellas, ver qué hay de similar, ¿no? La mayoría pues somos comunidades, entonces modos de organizar muy similar, que tienen que ver con el apoyo mutuo, que tienen que ver con la solidaridad, que tienen que ver con la paciencia y con la alegría también. Hacemos fiestas, hacemos carnavales, buscamos como esta forma de lidiar con el dolor, con la pena. No la escondemos, simplemente trabajamos mirando desde la alegría. Y pues eso, decirles que pues esto sea un poquito de esperanza también. A mí en lo personal me ha servido escuchar la historia de los compañeros, las compañeras, y nos deja eso, esperanza. Ojalá eso puedan sentir en sus espacios y observar que creo que no, tristemente, no hay un solo lugar que no esté siendo atravesado por alguna violación hacia la madre tierra. Entonces, pues eso, que nos miremos como espejo. Muchísimas gracias, y Lidia. Mirarnos mirarnos como espejos es tu invitación a quienes escuchen los podcasts. Liliana, ¿estás por ahí? Sí, creo que sería Rocío. Ok. Bueno, es que no les puedo ver, como ya internet me botó de un lugar y me trajo al celular, ya no les veo, perdón. ¿Qué esperas tú que suceda al compartir esta historia? ¿Qué espera el equipo de Boca Nostra? Pues yo creo que mucha gente... Ok. Sí, Rocío, adelante. Entonces, es que no les veo, perdón. Rocío, vas tú. Bueno, yo creo que esta historia, al igual que todas las historias que forman parte del periodismo de lo posible, van a conmover mucho pues a las personas de la región, que también nos vamos a dar cuenta de que las luchas, pues que no son solamente de las regiones, sino que es una lucha de tener pues un territorio sano y saludable y que luchamos por nuestros derechos sobre el territorio a nivel nacional y que somos pueblos y comunidades que levantamos la voz y que, bueno, que hacemos muchas cosas que nos siguen dando esperanza y que seguimos viviendo nuestra vida campesina de la misma forma que vivían nuestros abuelos y que pues seguimos resistiendo ante toda esta devastación. Y yo creo que más personas se unan ante esta lucha y que la lucha sigue y sigue, como decía la compañera Simona que van a escuchar en el podcast. Gracias. Gracias, Rocío. La lucha sigue. Invitamos a quienes nos escuchan a sumarse de alguna manera a lo que cada episodio les invite. Y ahora sí, perdón, Liliana, perdón, ahí me está jugando internet aquí varias travesuras. Pues con nosotros esperamos
pues apoyar a observar que hasta en el desierto más árido hay mucha vida, ¿no? Hasta en el desierto más árido bailan y crecen los pueblos originarios en el sur de Sonora, y con sonidos más misteriosos, con sonidos quizá no tan fuertes, pero pues reconocerse en las comunidades yoremes y reconocerse en las comunidades de todo el país que atraviesan procesos similares y que han logrado pues triunfar de alguna u otra manera por encontrarse en el otro, ¿no? Y en las otras. Pues muchísimas gracias. Me quedo con esto, triunfar del poder vernos, del poder encontrarnos en las otras y los otros. Algo que justamente es parte de esta invitación. Muchísimas gracias a todos quienes nos han estado acompañando en esta transmisión. Los rostros, las voces que escuchamos hoy es solo una partecita muy chiquita de todo el equipo gigante que está detrás de esta serie de podcast. Por cuestiones de tiempo, en cada proyecto solo pudo participar una persona, pero en cada uno de los proyectos hay muchas otras voces y manos y orejas que han estado trabajando súper comprometidos. También están compañeras, compañeros, acompañantes. No me quiero olvidar ninguno, entonces no sé si nombrarlos porque luego me olvido de alguien, pero Mayela, Meli, Pía, Mónica, Francisco, Mauricio y Maite, quienes fueron acompañantes de una larga parte de este proceso. No estuvieron aquí presentes, pero son parte de este equipo. Y también el resto de las organizaciones que están convocando, el resto de los equipos de redes, de Ojo de Agua, de La Sandía Digital, de Quinto Elemento. Un saludo, perdón, me olvidé de Orseta entre acompañantes, perdón, son muchísimas personas, y Ara. Un equipo gigante, un equipo tejido justamente como de la forma en que estamos queriendo compartir estas historias de lo posible. Es posible trabajar en colectivo, es posible trabajar historias de manera colaborativa, es posible contar desde la propia vivencia, es posible contar desde el dolor, pero también desde las esperanzas que nos nutren. Es posible hablar de los triunfos, no solamente los triunfos de las medallas o los triunfos llenos de banderas, esos pequeños triunfos cotidianos que sabemos que implica organizarnos, encontrarnos, conversar, reunirnos en una asamblea, escribir. Todo eso también son logros, todo eso también son parte de las victorias que queremos historiar, documentar y compartir en estas historias de lo posible. Creo que no me olvido de nada más. No sé si hay alguna otra pregunta que esté por ahí en Facebook. Ok. Quisiera rápido comentar que gracias. En la página están los créditos de todo mundo en el sitio de periodismodeloposible.com, porque como decía, lo hacemos muchísimas personas. Entonces ahí están los créditos de todas las personas que participaron, no solo reporteando y documentando, sino todas las personas que prestaron su tiempo, sus historias, sus voces. Ahí están toda la tonelada de agradecimientos. Y como una pequeña muestra, y para despedirnos, Mayra, si nos ayudas a poner todo el mosaico de las fotos, de los cuadritos de los que estamos aquí, más todos los que están en territorio. No sé si ya, no lo puedo ver yo, pero no sé si ya estamos, como para un saludo final. Pongan su cámara los que puedan. Pongan su cámara, una foto. Esto es una partecita de este enorme equipo y de esfuerzo colectivo que somos Periodismo de lo Posible. No se pierdan, cada lunes un nuevo episodio. Serán 12 historias. Y nos vamos con el video general de esta serie. Gracias por acompañarnos hoy. Periodismo de lo Posible. Historias desde los territorios. Una serie de 12 podcasts que cuentan relatos de defensa del territorio, desde las victorias contra el despojo y la destrucción. 12 relatos que disputan las narrativas del terror y la desesperanza. Porque narrar historias es una forma de resistir, de hacer memoria y de compartir.